Instalaciones del Rincón Huasteco en la delegación de Villa de Pozos. Estamos en su espacio de noticias Krypton Televisión y bueno, pues agradeciéndole en todo lo que vale al licenciado José Mario de la Garza Marroquí su asistencia a este programa. Sabemos que la distancia de San Luis para acá no es tan corta, pero bueno, es la idea de poder acercarnos también a otros lugares, ¿no? Salir de la capital y venir a difundir este tipo de lugares donde también pues, hay un esfuerzo importante para generar empleos. Y bueno, comentamos antes de que llegaras, licenciado, que la importancia que la sociedad civil se organice en diferentes organizaciones, fundaciones, agrupaciones para impulsar buenas acciones. Y tú eres presidente de la Fundación Renace, que nos pudieras comentar un poco sobre ella, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes y también en el Rincón Huasteco, que además se come excelentemente bien. Pues esta organización parte de la premisa de la gran cantidad de jóvenes que están en la cárcel, que se les iniciaron procesos penales de forma arbitraria y que no tienen recursos para poder defenderse adecuadamente. De esta situación que no nada más es generada en San Luis Potosí, sino que también en toda la República, pero partiendo de esta problemática es como surge Renace, buscar liberar a esos jóvenes de estos procedimientos penales y además también encauzarlos en la readaptación, en buscar que tengan un trabajo, en que puedan retomar, por eso se llama Renace, es una forma de volver a nacer y volver a encauzarte en nuestra sociedad. Ese es, digamos, el espíritu, la defensa primero y después el buscar que estos jóvenes puedan encontrar en la sociedad un camino y que puedan pues adaptarse de una forma correcta. Angélica. El licenciado José Mario de la Garza, bueno, sin duda ha sido un prestigiado abogado potosino con un bufet altamente reconocido, pero especialmente se ha ganado el clamor de la gente precisamente por la liberación lograda por medio de usted y su bufet, licenciado, de Esperanza Reyes, una mujer de 44 años que estuvo recluida por haber pagado presuntamente con un billete falso en la compra de una libreta, licenciado. Sí, es hace un año. Sí, el día de ayer Esperanza inclusive hizo una pequeña fiesta a la cual nos invitó. Efectivamente Esperanza estaba recluida en las Islas Marías y pues este caso de Esperanza desafortunadamente no es una excepción o un caso atípico, sino que hay muchas esperanzas en la cárcel de San Luis y hay muchas personas que están sufriendo este tipo de injusticias y esta aplicación de la ley totalmente desproporcionada. Y cuando vemos que por otra parte en México hay una corrupción permitida en muchos sectores de la política, por el otro lado ves a estas personas humildes, con pocas. Si caen en estos laberintos de la justicia, pues no hay quien los rescate. Esperanza podría seguir en las Islas Marías, ella tiene 2 hijos pequeños y pues es esta la realidad de nuestro país, ¿no? Es una aplicación muy selectiva de la ley, estamos castigando a estas personas de una forma desproporcionada. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando logran salir, aunque son inocentes, nadie les quiere dar trabajo. La sociedad los tiene etiquetados, los marginan. Aquí en la zona industrial que estamos muy cerca, nadie les quiere dar trabajo. Hemos dicho mucho que no debe de establecerse esta política de pedir cartas de antecedentes penales. Es una forma de discriminar, porque muchos jóvenes son presas de esta delincuencia y cuando salen a buscar trabajo, pues simplemente por haber estado en el penal, en la pila o en algún otro, no se les da trabajo. Ingeniero Ramón Ortiz. José Mario, bienvenido. Los que te conocemos desde hace tiempo sabemos no nada más de tu calidad profesional, tu calidad humana, que esto es muy importante y lo que estás haciendo, lo que está haciendo la Fundación General es algo verdaderamente trascendente en un estado que, como bien señalas, la injusticia es dominante. Decía Pablo Escobar Gaviria, el famoso narcotraficante, cuando alguno de sus sicarios era detenido, dijo: ya lo mandé a la universidad, va a salirme con el grado de maestría. Eso era lo que decía Pablo Escobar. Y yo creo que también esto sucede con esta gente inocente que va a dar a la cárcel y que por la manera de sobrevivir dentro de la misma cárcel muchas veces tiene que ceder a los abusos
no nada más de los otros o de los otros detenidos, de los delincuentes que están ahí, sino también de las mismas autoridades, José Mario. Yo no sé, Renace, independientemente de estar ayudando a liberar y esta acción tan favorable que estás diciendo que hay que luchar porque se quite la carta de antecedentes penales, ¿hay algún vínculo, alguna manera de luchar contra esas injusticias internas? Ya se cometió una primera injusticia, hay una segunda interna con el abuso de celadores, de autoridades del penal sobre la gente. Mira, déjame decirte esto, la mayoría de los presos en San Luis Potosí están por robo. El delito que se castiga en San Luis Potosí es el robo. Entre un 65 y un 70% de la población son jóvenes que cometieron un robo. Ahora, estos robos son de cantidades muy menores, de aproximadamente entre 500 y 700 pesos. Entonces, la primera reflexión que te hago es, lo que estamos castigando en San Luis Potosí con cárcel es el robo. Ahora, si tú vas y haces un análisis de estas personas que están robando, la mayoría de los casos son lo que conocemos como robos por necesidad o robos en una circunstancia de pobreza. Te deja pocas oportunidades, ¿no? Son madres que a veces roban un medicamento para un hijo, jóvenes que no traen oportunidades, jóvenes con problemas de adicciones, con problemas de violencia familiar. Entonces realmente que en una de estas circunstancias que les presenta la vida acaban robando y son encarcelados. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Fíjate, el expediente penal, administrarlo por el Poder Judicial, cuesta aproximadamente 80,000 pesos. Uy. Entonces, imagínate en lo que estamos pagando vía nuestras contribuciones para que estos muchachos sean castigados por este tipo de delitos que no quiero bajo ningún concepto minimizar, pero sí saturan el sistema y estamos castigando, desde mi punto de vista, desproporcionadamente. Ahora, nosotros como Renace, contestando tu pregunta, además de lo que hacemos, hemos presentado algunas iniciativas. En San Luis Potosí, los diputados de esta legislatura y la pasada se colgaron medallas diciendo: no se preocupen, ya resolvimos el tema de la seguridad, ya incrementamos las penas del robo. Y esto ha generado este efecto perverso de estar encarcelando a jóvenes que realmente son la clase marginada de nuestra sociedad. Entonces presentamos una iniciativa, Ramón, para decir, vamos a buscarle otro mecanismo. Nosotros estamos diciendo, los jóvenes primodelincuentes, es decir, los que es la primera vez que cometen un delito, que no tengan antecedentes penales, que cometan un robo, que sea menor a 700 pesos, lo que estamos pidiendo es que en vez de que se les encarcele, se les dé una oportunidad, se analice su situación, quizás se pueda utilizar un programa social de los que hay en San Luis para encauzarlos, ¿no? Alguna escuela, alguna cuestión de alimentación, de violencia familiar, de salir de las adicciones, o sea, buscar y tratar de ayudarlos en ese sentido. Y esta oportunidad nosotros proponemos que se les dé por una ocasión. Entonces, ningún diputado, ninguna diputada nos ha buscado para tratar de conocer nuestro punto de vista o impulsarla o rechazarla también, ¿no? No, pues andan más preocupados. No estamos Esta es la problemática. Entonces, lo que dice Ramón, pues sí, caen estos en manos de celadores, es gente con muy pocos recursos, caen en la prisión en donde es muy caro subsistir y sobrevivir, y resulta ser de Valles, que cuando van a salir estos jóvenes libres, ahí ellos sí les dan trabajo, les dan beca, ellos sí los contratan y ellos sí les dan. Fuimos a Valles, fuimos a Matehuala, fuimos a Río Verde, fuimos aquí a La Pila, y todos eran delincuentes que habían empezado por un robo menor y habían reincidido en delitos de mayor trascendencia. Entonces tú, lo que dice Ramón, ¿verdad? Bueno, es estos jóvenes que encarcelamos, no les damos una oportunidad, salen de la cárcel, como nadie les quiere extender la mano, cometen un segundo delito de mayor rango. Aquí te van a decir, bueno, yo me robé un pan, me robé, y luego
luego pues fui delinquiendo, la delincuencia los va captando y son muchachos. Al tema de la delincuencia, de la violencia, tenemos que empezar por la pobreza y de la marginación. Oye, licenciado, hay dos, digo, es un tema interesante, pero aquí yo tengo dos preguntas que quería hacerte desde cuando se está tocando este tema. Bueno, uno, hace algunas décadas un gobierno o un gobernador de triste memoria para algunos, para otros, Horacio Sánchez me refiero, implementó el plan Ponciano Arriaga, sí, que era presuntamente para liberar a indígenas, sí, que hubieran estado en esta situación también de robos menores. Pasaron los años, las décadas, no se sabe en qué terminó ese plan o si está funcionando, uno. Y dos, relacionado con esto mismo, se está impulsando a tirabuzón lo que es la nueva reforma penal en el estado de a nivel nacional y en San Luis Potosí. Aquí va a paso de tortuga, pero ahí va. En el fondo, ¿tiene alguna posibilidad de que esto cambie con esta nueva reforma penal que se está implementando? Muy buenas las dos preguntas. Mira, el plan Ponciano Arriaga no ha funcionado. Hay un esquema que planteó la Fundación Telmex, que está en darles fianzas a los internos. Nosotros el año pasado tuvimos una entrevista con ellos, y a pesar de que el gobierno del estado puede solicitar las fianzas Telmex, o sea, Telmex te da la fianza para que salgan, no se estaban utilizando. Renace ya firmó con 20 personas. Telmex nos da la fianza, nosotros los liberamos y seguimos el proceso. Entonces, de alguna forma, la Defensoría de Oficio está rebasada en San Luis Potosí y los defensores pues simplemente no tienen ningún incentivo para ganar un asunto. Porque fíjate, yo como defensor gano lo mismo condenando a una persona que liberándola. Entonces, pues nadie te revisa, no hay incentivos para hacer las cosas mejor y entonces pues da lo mismo. Recuerdo algún muchacho que defendimos que lo estaban acusando de un homicidio, había una riña entre pandillas. Yo no tengo nada que ver con esto, yo pues tengo familia, yo no. Oficio que lo había atendido al principio, le había dicho, no, pues mira, es más fácil que confieses ya para que te dicten tu sentencia condenatoria y empieces a cumplir tu condena. Entonces la defensa del defensor de oficio, como pues los pobres no le van a reclamar, como nadie le va a gritar, pues exacto, entonces tú mejor confiesa un crimen, es mejor para ti, y ya si te ponen 8 o 10 años, pues cada día cómprate un calendario y le vas restando días, ¿no? Segundo tema, mira, el de la reforma penal. Para que funcione, es indispensable implementar un sistema de mediación. Te voy a poner Estados Unidos, que presumen por todos lados su sistema y lo ves en las películas y en las televisiones y los jueces con toga y que les encanta a los americanos presumir su sistema de justicia. El dato duro es que el 95% de los asuntos criminales se resuelven en mediación, en negociación, fuera de los juzgados. El 95%. O sea, lo que vemos en la televisión, en los diarios de las audiencias en la corte, es solamente el 5% de los delitos que se cometen en Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país de mucho. No puedes implementar un sistema oral si vas a estar juzgando al que se robó una infracción de tránsito y se lo llevan detenido. O sea, el sistema se colapsaría. Entonces tú tienes que implementar un sistema que permita todas esas cuestiones resolverlas fuera de la audiencia, cosa que no se ha hecho en San Luis Potosí. Entonces tú no vas a poder, se colapsaría el sistema. Entonces a mí me preocupa sobremanera que no estemos haciendo esto. Ahora, la mediación es también un sistema de pacificación. El sistema penal no debe utilizarse para resolver temas sociales. O sea, no podemos resolver el problema de 60 millones de pobres que tiene el país con el sistema penal. Hay que pacificar al país tratando de resolver los conflictos de otra manera. En San Luis Potosí no se ha hecho nada al respecto. Se anunció que los juicios orales no han llevado uno solo en Matehuala y no ha habido este sistema para que una gente, por decirte algo concreto, que le roban un vehículo, que le roban su celular, pues caray, a ese no lo vamos a poder llevar. No hay dinero que ajuste para llevar ese juicio. Tenemos que buscar un sistema que medie, que arregle este tipo de justicia oral para llevar a juicio este tipo de asuntos. Pues, José, has mencionado los Estados Unidos, que ahí hay gente que paga con trabajo comunitario. Es correcto, sí.
Aquí en San Luis hace muchos años, ya era yo niño, o sea, ya hace bastantes años, recuerdo que sacaban a los borrachitos que caían en la barandilla a barrer la calle Hidalgo, a lavarla y la Plaza de Armas. Hoy tal vez Derechos Humanos eso lo criticaría mucho, tal vez. Pero no hay manera también de que en lugar de estar llenando la cárcel de jóvenes, de estarle quitando oportunidades al que haya cometido algo leve, que lo pague con un trabajo comunitario, con que pinte unas bardas con la pintura. En una cuestión técnica, algo donde se invierta mejor ese dinero que quiere cambios legislativos que nadie quiere hacer, Ramón, que esto se ve como un tema, pues ¿para qué lo legislamos? O sea, hay lo que llamamos nosotros una geografía del delito. Nosotros sabemos perfectamente que de las colonias, de donde están surgiendo los muchachos que acaban en la cárcel. ¿Por qué? Porque esas colonias están totalmente marginadas, porque no tienen oportunidades, porque no tienen escuelas públicas. Deberíamos estar invirtiendo en esos lugares en vez de construir en las zonas de más dinero de la ciudad, ¿no? Y el otro tema, Ramón, el tema del trabajo a la comunidad. No sé si se han dado cuenta, la ciudad está totalmente llena de graffiti. Sí. Se han dado cuenta por todo el graffiti porque no se ha hecho nada. Podríamos establecer un programa de que estos jóvenes, una forma de vincularse con su comunidad, fuera limpiando estas áreas urbanas que se de alguna forma se fueran dignificando, y con estos jóvenes. Pero pues política, esa sería mi respuesta así muy concreta, ¿no? Y también es una cuestión de cultura, compañeros, porque bueno, yo con mi experiencia en DIF, realmente sí se ha buscado la implementación de algunos programas para el rescate de las familias, para la prevención de adicciones, pero insisto, es una cuestión de cultura, porque no lo permiten ellos mismos o incluso los padres de familia. Por ejemplo, los pedigüeños que andan en las calles pidiendo la limosna, se les ofrece oportunidad laboral, se les lleva incluso a algunos lugares en donde pudieran tener una oportunidad laboral y se deslindan, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque dicen ellos que tienen otras formas de ganar más dinero. Hay un negocio. Entonces, detrás. es una cuestión de educación, de cultura, tiene que ser una coparticipación entre los diferentes niveles de gobierno, entre las diferentes instancias, y rescatar, insisto yo, las familias, pero desde casa, desde los hogares. Coincido contigo, pero mira, si no se involucra a la sociedad, no vamos a avanzar. Yo he estado en pláticas con gente de Renace y dice, oye, no saquen a los presos. Y cuando hubo la masacre en La Pila, que hubo una confrontación ahí donde murieron muchísimos jóvenes en esto, gente que lo festejaba, que decía, pues qué bueno que se maten estos delincuentes. O sea, tú no vas a poder construir esto que tú dices, que coincido, que es crear una comunidad en donde todos participemos, si nuestra visión respecto de las personas que están en la cárcel es esta, la de que pues, hay que mantenerlos así aislados y hay que, de alguna forma, si se les castiga, mejor. Estos anuncios que han sacado el Partido Verde, bueno, son impresentables, ¿no? Esto de la pena de muerte y de la cadena perpetua. O sea, no vamos a resolver el problema de violencia del país. Las penas. La sociedad piensa que entonces si mañana el secuestro se castiga con más años es mejor. Fíjate, en México solamente se castiga el 2% de los delitos que se cometen, y esto está medido. Entonces, ¿de qué sirve que mañana digamos que el homicidio va a ser más castigado? Te aseguro que los delincuentes no están leyendo el Código Penal y están diciendo, no, fíjate que ahora sí ya no vamos a cometer este delito porque ya le subieron las penas. México nada más castiga el 2% de los que cometen. Hay un incentivo para cometer delitos si solamente castigamos al 2%. Pues es a hacer un contrapeso, ¿no?, con la autoridad, que luego muchas veces deja de hacer su responsabilidad. Y bueno, pues organizaciones como Renace de la llaga para
tratar de hacer un equilibrio, ¿no? Pues sí, el tema, por ejemplo, te platico de las policías. Detienen a los jóvenes y sabemos que les piden dinero para no llevarlos detenidos con el Ministerio Público. Hay todo un negocio atrás de esta detención, supuesta flagrancia. Delitos en el penal de la Pila, todos son por flagrancia. Quiero con las manos en la masa, vamos a decir, que te sorprende la policía cuando estás cometiendo un delito. Por favor, díganme qué policía en San Luis Potosí puede tener la infraestructura para estar sorprendiendo delincuentes cuando están cometiendo un delito. Son flagrancias armadas. ¿Por qué? Pues porque pasan por las colonias populares, detienen a los jóvenes que tienen un cierto aspecto y les piden dinero. Y si no se los dan, acaban en la cárcel. Eso es lo que la comunidad tiene que darse cuenta y eso es lo que tenemos que empezar a hacer los contrapesos todos para decir, es muy peligroso. Queremos sacar en este año una publicidad de decir, si quieres que no maten a tu hijo, dejemos de encarcelar a los que se robaron un pan. Porque ese muchacho que se roba un pan, si no lo liberamos de esto, va a acabar matando a alguien. Sí, claro. Esa es la cruda realidad, que hay que ponerla como está. Sí, fíjate que hace un momento acabas de tocar algo muy interesante sobre la propaganda que está haciendo el Partido Verde. Yo voy al cine, a mí me molesta sinceramente que pago un boleto para ir a ver una película de mí algo que me dejó helado. Saliendo del cine me comentaba mi esposa y dice, ¿cómo es posible que piense así esta gente? Tienen el nuevo spot sobre la cadena perpetua prácticamente, 140 años a los secuestradores, y una señora que está atrás, pero lo dijo así, y se quedan cortos, deberían de matarlos a todos los que están ahí, y desde los raterillos y los que venden droga, matarlos a todos, pero lo dijo fuerte, en plena función. Yo creo que estaba preparado la de Liam Neeson, ¿verdad? Pero lo dijo así. Le salió del corazón. Le salió del corazón, yo me quedé callado, voy a empezar la película y voy a entrar en una discusión jacobina aquí que no tiene caso. Pero están sembrando una semilla que es indiscutiblemente mala, o sea, pero ayer esa señora ya estaba generalizando. Exacto. Ya no era el secuestrador o el asesino, ella estaba generalizando de todo aquel que ha cometido un delito, del que fuere, mátenlo. Sí, mira. Imagínense ustedes el problema tan grave que tenemos del sistema arbitrario, del sistema penal mexicano, que no funciona. Aunado a esos pensamientos y a un sistema que no funciona, ¿en dónde vamos a caer? Sí, mira, yo creo que este sistema en los, pues es esta, por eso te digo que y esos spots pagados además con nuestro dinero son muy irresponsables al estar mandando esta señal de que a los delincuentes darles pena de muerte, porque yo también he visto el anuncio que refiere Ramón, y el anuncio dice, propusimos la pena de muerte, pero no nos los aceptaron. No sé si lo viste eso en el anuncio, ¿no? Ayer, sí, el de ayer. Entonces, mira, para empezar, no hay ni la infraestructura. Para la pena de muerte es una sanción que cuesta millones de dólares implementarla, Habría que también decir, si se pensara en México en eso, ¿de dónde va a sacar el dinero? Vean ustedes las recomendaciones que hay en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí que están en su página de internet, es información pública. Hacia el año pasado leí la última, donde los ministerios públicos no tenían ni papel para poder escribir. Entonces digo, ahí está, y está por escrito, no lo estoy inventando yo. Entonces, bueno, ¿cómo queremos implementar un país de justicia si los ministerios públicos en la Huasteca, cuando llega un asunto de un homicidio o alguna cuestión grave, ni siquiera hay papel para poder escribir? Entonces, pues bueno, ese también es el tema presupuestal. Está enfocándose el dinero de tal forma que el Poder Judicial, pagando el gasto corriente, puntualizado nosotros, no hay dinero para nada, casi el 97% del dinero se va en sueldos y en prestaciones, y pues ¿cómo quieres tener un país de justicia si el del gobernador? Ese es un tema también muy de fondo de la independencia de los poderes judiciales que pues hay que resolver. Luisa, ¿cuál es el camino? Es decir, ustedes como fundación tienen detectado pues cuál es el problema de fondo, el no personas que por delitos muy menores, por un
mar de burocracia donde se pierde todo. Pero ¿cuál es la solución? La voluntad en los nuevos gobernantes. Bueno, estamos en un proceso electoral que estamos. ¿Qué necesitan tener quienes buscan un cargo de elección popular para atacar? Este es un punto, pero habría más, concretamente este punto. Este que es de los más graves, el de la corrupción y el de la justicia para mí son los más graves. Bueno, primero, propuestas concretas y viables. Ninguno de los anteriores candidatos traían cosas concretas que se puedan hacer. Vamos a ver si el PRI o el PAN o el PRD traen algo concreto que podría ser esta cuestión de disminuir los delitos de bajo impacto. Podría ser un tema, políticas públicas para enfocar muy bien el gasto público. El gasto público en cuestión social se dispersa mucho. La correcta implementación de los juicios orales, pero sí se requiere de un gobernador y de unos diputados y de un poder judicial. Aquí sí los tres poderes funcionan como un engranaje. Sí se requiere de un liderazgo que ponga como el tema central. Lo que pasó con Toranzo es que este tema jamás le importó, jamás fue tema de agenda, jamás fue un tema que fuera relevante y pues se fue dejando como un tema de muy poca importancia. En este sexenio se nos fueron 6 años en donde realmente no se hizo nada y donde pues el próximo gobernador tendrá un reto muy importante porque en el 2016 tiene que estar terminado y funcionando el proceso en todo el estado. Entonces, si te fijas, pues al próximo gobernador le van a pasar una dinamita prendida porque le va a quedar muy poco tiempo para implementar esto. ¿Y sabes qué va a empezar a pasar? Que ya ha habido en otros estados, cuando detengan un delincuente de veras, como no va a haber una infraestructura, va a llegar un buen abogado y va a decir, señores, mi cliente es inocente, perdón, la presunción de inocencia, no hay pruebas en contra de él. Les pasó en el Estado de México. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo cuando hay un delito que impacta a la comunidad, pues esa persona va a quedar en libertad. ¿Tú crees que la policía en San Luis Potosí puede generar evidencia científica? ¿No? Es decir, que puedan demostrar que alguien es culpable en un homicidio, que tengamos esta infraestructura en los municipios. Que vayan a los municipios, los policías, son a veces, tienen 2 o 3 policías que son ahí gente que uniforman, empleados que no tienen ninguna capacitación. ¿Esos policías son los que van a armar? Yo creo que el reto es enorme, el reto es enorme. Sí, nos encontramos en un panorama verdaderamente difícil, es un gobierno, Cámara de Diputados tengan ganas de trabajar, porque hace rato se ha presentado, pero tú has presentado no una, José Mario, has presentado 10 iniciativas. Sí, ¿y dónde está la respuesta? Sí. ¿Dónde hay un planteamiento por parte del Congreso para atender no nada más a una reforma penal, a una misma reforma educativa? Se la han pasado viendo si las corridas de toros sí, si las corridas de toros no, si el circo sí, si el circo si no, sí, inventándole la madre Rosa María Huerta, Gobea. O una diputada aprobar una iniciativa ciudadana. Les representa un beneficio electoral del corto plazo el decir, yo presenté 3 iniciativas y me aprobaron, pero agarrarla de un ciudadano y acompañarla en el proceso legislativo y que se convierta en una ley, pues no le reditúa a nadie. Y entonces, pues esas iniciativas, claro, no, las mías y las de todos los demás que es el ego por delante. Sí, no, y yo porque le voy a hacer la chamba aquí a este ciudadano. Entonces yo por... Entonces las iniciativas, digo, de garbanzos y a libras, si es que se aprueban, ¿verdad? Yo creo que un día se distraen y alguien la aprueba y sale aprobada, pero fuera de yo he presentado 10 que no me han aprobado todavía ninguna de esas 10. Increíble. Licenciado, yo tengo una pregunta. ¿Renace se encarga únicamente del proceso para demostrar la inocencia de la persona que está recluida? ¿Nada más para eso o después qué hay? Bueno, en principio la defensa de las personas. Una vez que sale, psicólogos, quiero decirte que uno de los postulados de Renace es que no defendemos a nadie que no tenga red de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga una familia o una estructura que le pueda apoyar en el
tomar un caso, hace un diagnóstico de cuál es la situación familiar de esa persona, su situación social, para ver si lo defendemos o no. No nada más con que digas estoy en la cárcel te defendemos. Tienes que tener una red de apoyo. ¿Por qué? Porque está demostrado que sin esa red de apoyo, lo que sucede en la realidad es que esas personas vuelven a reincidir. Nosotros lo que queremos es sacar a la gente de la cárcel, que tengan esta red de apoyo y que puedan salir de las adicciones. Entonces, caso por caso, definimos qué es lo que hay que hacer. Si tenemos varios jóvenes que han estado en el problema de adicciones, hemos trabajado con la Secretaría de Salud que se les dé un tratamiento para que salgan de las adicciones, jóvenes que les hemos conseguido trabajo en la zona industrial, donde Renace ha ido a decir, yo doy, déjame decirlo así, el aval por este joven, y yo como Renace doy la cara para que este joven se le dé trabajo. Sí tiene antecedentes penales, pero nosotros respondemos. Madres que han tenido problemas hay un problema muy grave en San Luis Potosí de violencia familiar, muy grave, que hemos también atendido. Entonces, dependiendo del caso, les vamos dando seguimiento. Ellos tienen que presentarse una vez a la semana. No les cobramos nada, pero sí les pedimos un compromiso. Van una vez a la semana, se hace una sesión, se les da un seguimiento, vamos llevando una bitácora de cómo van avanzando, y este es un proceso que dura entre 6 meses y un año, y ya que terminaron su proceso, pues termina el compromiso con Renace. Entonces es este seguimiento, porque mira, liberarlos es hasta cierto punto sencillo, que a veces liberarlos es fácil, pero esa no es nuestra misión es liberarlos con responsabilidad para que puedan encontrar la readaptación, que por cierto, la readaptación en las cárceles de San Luis Potosí es nula, ¿verdad? No existe tal, ¿verdad? Aunque son un sistema supuestamente para readaptar. ¿Cuántas personas han conseguido su libertad con el apoyo de Renace? El año pasado liberamos a 32 personas, para liberar 32 atendimos a 200. Logramos liberar a 32, pero 200 personas, se revisó su expediente, se analizó su caso de delitos de menor impacto, ¿verdad? No nos dedicamos a defender delitos de crimen organizado o de narcotráfico, entonces buscamos a estos jóvenes básicamente primodelincuentes. O sea, son estas personas creemos que ese es el sector donde más podemos incidir en la comunidad y que estos jóvenes tengan una oportunidad. Entonces, ahí en la pila hay como la mitad están procesados y la mitad están sentenciados. Entonces, es un universo más o menos como de 1,000 personas. ¿Cuántos de ellos son jóvenes? Pues más o menos el 75% son jóvenes. La reinserción en la sociedad, es decir, hace falta más solidaridad de empresas, de particulares para que tú llegues y le ofrezcas a una persona. ¿Sí hay esa reciprocidad o también hay esa barrera mental? Fíjate de no apoyar? Nos ha ido muy bien, ninguno de nuestros beneficiarios ha reincidido, ninguno, porque llevamos un récord. Algún día fui yo personalmente al primer día de trabajo de uno de los beneficiarios aquí en la zona industrial, una empresa que hace partes para helicópteros aquí en San Luis, de alta tecnología, y entonces nos recibió el director con la directora de Recursos Humanos. Este muchacho se llama Saúl y lo habían acusado de robarse unos audífonos que valían 200 pesos y se echó un año en la cárcel. Entonces, bueno, fuimos y estábamos sentados con el director y le dije esta reflexión al director que le llamó mucho la atención. Le dije, mira, la única diferencia entre Saúl y yo es el lugar en donde nacimos. Si Saúl hubiera nacido en las condiciones que yo tengo o que yo he tenido durante mi vida, Saúl estaría aquí sentado liberándome a mí, ¿verdad? Y yo estaría sentado en la... O sea, es esta reflexión de ver a estas personas simplemente como personas que no han tenido las oportunidades que otros sí hemos tenido y que la vida los ha puesto en circunstancias muy difíciles, que han caído en esta cuestión de estar presos. Pero cuando tú les haces esta reflexión a las personas, creo que ahí entienden el sentido de Renace. Este muchacho van 2 veces que se le da el premio como el mejor trabajador de esta empresa, y es un muchacho que pues ya tenía inclusive familia, ya se encausó y de esta manera. Quiero decirte que es un trabajo de uno por uno, no lo hemos podido hacer de gran escala, o sea, es uno por uno, pero así tiene que ser, así es el trabajo de la justicia, ¿no? De uno por uno. Un día un amigo me dijo que me contó un cuento de un tipo, que es una cosa real, un niño que se encontraron en la playa que estaba devolviendo las estrellas de mar al mar antes de que saliera el sol y las quemara. Y llegó un adulto y le dijo, oye, pues ¿para qué haces esto? Si el mar es inmenso, la playa es inmensa, hay millones de estrellas, pues es absurdo lo que estás haciendo.
y el niño se volteó y le dijo, pregúntale a la estrella de mar si es absurdo lo que estoy haciendo. Y un poco es lo que hacemos en Renace, ¿verdad? Pregúntale a Saúl si es absurdo lo que estamos haciendo. Hay gente que me ha dicho, oye, pues es que hay miles de presos, pues sí, pero si nos vamos de uno por uno, ese uno tiene un impacto, lo hemos visto en sus familias. O sea, tú liberas a una persona y ese impacto es como una piedra que tiras en un lago, tiene unas ondas de repercusión altísimas, ¿verdad? Entonces, pues, y es muy gratificante, ¿eh? A mí me ha cambiado la percepción de muchas cosas. Alguien me dijo, oye, ¿les vas a cambiar la vida a los internos o a los beneficiarios? Y yo les diría a ustedes que ha sido al revés, ¿verdad? Claro. Más bien a mí me han cambiado la vida, porque la percepción que uno tiene del problema social de México, te comprometes cada vez más con esto. Yo quisiera en un futuro dedicarme nada más al puro Renace, ya nada más el 100% de mi tiempo dedicárselo a Renace. Claro. Liceo, pues agradecido realmente con que hayas aceptado venir hasta acá a platicar con los seguidores de Krypton Televisión a través del internet, de un proyecto que estamos también como ustedes picando piedra, claro, para poder generar una opinión pública. Así fuera una persona que nos viera, para nosotros es muy importante, porque todas las opiniones que se vierten aquí son opiniones muy interesantes de gente como tú, de otros géneros. Agradecerte, y pues una última reflexión, ingeniero, para irnos y despedirnos de este día de la Candelaria aquí, sí, desde el Rincón Huasteco. No, yo creo que lo que está haciendo Renace, lo que está haciendo José Mario, a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya mucho tiempo, y a su familia, es algo muy importante, y es algo que no había hecho antes nadie en San Luis. En Club Rotario tuvimos un programa por algunos años, nos le pudimos dar la continuidad, y entonces nos da gusto ver que hay alguien que lo está haciendo y que está buscándolo. La semana pasada o antepasada viene el periódico la liberación de un matrimonio que estaban ahí detenidos por injusticia, y lo comentábamos a la mesa con mi esposa, comentábamos esto y con mis hijos. Qué bueno que se está buscando otra oportunidad para alguien, qué bueno que se le está abriendo las puertas a alguien, y qué bueno que lo haga una persona como es José Mario de la Garza, que no tiene ninguna necesidad de estarlo haciendo, más que su propia voluntad personal, y eso es muy importante. Y la conciencia, ¿no? La conciencia y la solidaridad hacia una causa injusta. Y yo les comentaba, digo, mira, yo veo estas cosas que está haciendo José Mario, he visto lo que ha hecho gente como Manuel Coblón con los Boy Scouts, todo. Digo, esto es seguir una cosa que dijo Lord Baden-Powell: el día que yo me vaya tengo que dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontré. Y eso es algo que verdaderamente motiva también para que nosotros hagamos algo. Oye, Ángel, lo que me decías de lo de Paco Sánchez, que ya que conseguiste. Ya conseguimos para Paco Sánchez Soldevilla un primer apoyo. Ahorita están en Loma Racket cambiando mucho material, actualizando uno, y hay material que está muy bueno. Ya conseguí, hay varias lámparas, hay aproximadamente 20 lámparas grandes para llevarlas al colectivo Wirikuta. Hay como 10 o 12 puertas de aluminio, que era una de las necesidades que él tenía, y hay perfil de aluminio para poder hacer ventanas, y todo esto ya está conseguido. Ya nada más hay que ponerme de acuerdo para ir a recogerlo. Paquito, pues ahí está el primer apoyo conseguido por el ingeniero Ramón Ortiz para el colectivo Wirikuta. Angie. Bueno, no, yo nada más quiero precisar, licenciado, son aportaciones invaluables para la sociedad las acciones que ustedes están realizando. Mi reconocimiento, mi admiración, y que el ánimo no caiga. Muchísimas gracias, y a ustedes por darnos la oportunidad. Socializar las injusticias es una también de las primeras cosas que hay que hacer. Y también tenemos una página en internet, que si la buscan en Renace San Luis Potosí, en Facebook Renace San Luis Potosí. Todas las personas que nos estén viendo, que tengan algún conocido que esté en la cárcel, alguien que esté pasando por una situación como las que platicamos aquí, llámenos. Tenemos oficinas en la calle de Rayón, a un lado de las oficinas del Congreso, ahí en el centro de San Luis Potosí. Están abiertas todos los días. Es un servicio totalmente gratuito, y entonces pues ahí estamos, tóquenos la puerta. Nosotros queremos ayudar y queremos resolver estos casos, ¿no? De una forma gratuita. Hemos visto, nada más si me lo permiten brevemente, mucho abuso de los abogados en tratarse de estos casos. Les cobran unas millonadas de dinero a la gente humilde, 80, 90 mil pesos hemos sabido que les cobran. La gente se organiza para conseguirlos, van al Monte de Piedad, empeñan y le acaban dando el dinero al abogado. Finalmente, ¿qué pasa? Los abandonan, no les defienden, les dejan los asuntos totalmente sin ninguna defensa. Entonces, antes de contratar a un abogado que le vaya a quitar dinero, tome la opinión de Renace, que no le va a costar nada, y usted decida, antes de gastar dinero en que puede realmente no tener ningún resultado. Claro. Este también es un llamado, porque hay un gran tema,
la irresponsabilidad de los abogados. Ese Sí, es un gran tema también. ese es otro tema que Entonces, bueno, lo dejamos en la mesa para después, pero eso es un gran tema. Entonces, yo les agradezco mucho la invitación a este desayuno en este lugar precioso, además, comiendo la comida típica de nuestro estado. Hay que reivindicar fuera esta comida chatarra que nos han vendido. No hay nada como un tamal huasteco. Gracias por la invitación. No, hombre, lo pues, aprecio muchísimo. A la orden. Bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí desde el Rincón Huasteco en la delegación de Villa de Pozos. Gracias a don Diego, a Águeda, que nos reciben muy amablemente cada semana por acá. Gracias al señor Taurino Galván también, que nos permite estar con ustedes aquí desde sus instalaciones. Y bueno, pues vamos a hacer honor a este tamal, que hoy es Día de la Candelaria. Día de la Candelaria. ¿Verdad? Le tocó al ingeniero Taurino, el niño Dios. Así es. Gracias, Luis.